Shaburrux presenta Ecos de Terror. En ocasiones, es complejo encontrar un lugar que nos guste para vivir. Hay personas que priorizan un espacio amplio sobre otras comodidades. En mi caso, soy de la vieja guardia. Creo que la ubicación es lo mejor y más importante. La historia que quiero compartirles justo está centrada en un momento de mi vida en donde creí haber encontrado el mejor lugar para vivir. Llevaba algunos meses compartiendo vivienda con algunos roomies en una casa en la colonia Álamos en la Ciudad de México. No estaba mal, pero yo tenía esa necesidad de un espacio para mí sola y en donde pudiera disponer libremente de mi casa sin tener que considerar a terceros. Me decidí a comenzar una búsqueda de un lugar en el que yo pudiera estar sola, y al paso de unas semanas ya estaba algo ansiosa, pues no aparecía nada que realmente me gustara o que estuviera dentro de mi rango de precio. Casi cuando me había resignado, me topé por mera casualidad mientras caminaba con un departamento en la colonia Roma que estaba disponible. Tomé los datos y llamé al siguiente día. La persona que me contestó fue muy amable y parecía que tenía algo de prisa para mostrar el departamento. Estamos en una zona muy demandada, estos departamentos se ocupan rapidísimo, me dijo en repetidas ocasiones. Nos pusimos de acuerdo y concretamos una visita en la que me mostró el departamento. El espacio era reducido, pero suficiente para una persona y la ubicación era inmejorable. El precio era considerablemente más bajo de lo que yo pensaba, sobre todo comparado con la zona y con otros departamentos que había yo identificado. El encargado del departamento parecía presionarme para tomar una decisión y pensando que no encontraría nada mejor, acepté las condiciones e hicimos los trámites pertinentes. Al cabo de unos días, ya estaba yo viviendo ahí. Al principio estaba inquieta, pero le atribuí esto a que yo estaba acostumbrada a vivir con roomies y el estar ahora completamente sola me generaba un poco de ansiedad y que era un proceso al que debía adaptarme. Había un momento en el que realmente me invadía un escalofrío, que era cuando utilizaba la regadera. Por alguna razón, en los momentos en los que cerraba los ojos al lavarme el cabello o la cara, venían a mí imágenes grotescas de una mujer frente a mí, con el cabello al frente de su rostro, con un lunar en la ceja derecha y jadeando mientras me miraba. Por supuesto que al abrirlos de nuevo no había nada. Lo atribuía a mi imaginación. Conforme pasaron los días, estos episodios en la regadera fueron tornándose más inquietantes. Ya no solo era cuestión de lo que yo imaginaba al cerrar los ojos. El primer episodio realmente perturbador fue cuando a mitad de una ducha, la corriente de agua se interrumpió por completo. Por un momento pensé que me había quedado sin agua. La colonia Roma sufre de escasez en muchos momentos, pero me aterró el hecho de descubrir que había sido producto del cierre de las llaves de la regadera. No tenía una explicación lógica para esto. Esto, tristemente, no fue lo peor. Todo se volvió intolerable a partir de un día en el que comencé a sentir cómo me tocaban la espalda mientras tomaba un baño. Todo lo anterior, siempre sumado a las visiones espeluznantes cada que cerraba mis ojos en la ducha. No sé si yo me hice más sensible o quizás inconscientemente empecé a intentar atraer respuestas, pero fue demasiada coincidencia que, cuando estos eventos comenzaron, una de mis vecinas empezó a interactuar más conmigo. Se llamaba Patricia y era muy amable conmigo. Me invitaba a pasar a su departamento, pero era muy cuidadosa de nunca pasar al mío. Creo que ya era tal mi angustia que en una de esas visitas que hice al departamento de Patricia, me armé de valor y le conté lo que me sucedía. Me daba un poco de pena y temor que pensase que estuviera loca, pero necesitaba comentarlo con alguien. Patty me escuchó muy respetuosamente y una vez que terminé de relatar mi historia, me miró fijamente y empezó a compartir conmigo todo lo que sabía. Años atrás,
En ese departamento había vivido una pareja de novios. De acuerdo con Patty, ella era muy amiga de la chica, Claudia, y convivían constantemente. Por razones desconocidas, ellos terminaron su relación y la chica quedó devastada. Semanas más tarde la habían encontrado colgando de la regadera, muerta. Se había quitado la vida al no poder más. Después de eso, llegaron inquilinos nuevos que acabaron huyendo despavoridos, reportando apariciones y situaciones extrañas. Lo mismo con un par de personas más que habían rentado el departamento y que a los pocos meses lo dejaban. La misma Patty reconocía escuchar ruidos extraños en momentos donde el departamento no estaba ocupado. Patty notó la incredulidad en mi rostro, pues si bien yo había experimentado cosas que no tenían explicación, no podía aceptar así como así que se tratara de una aparición o de un alma en pena. Ella fue por su álbum de fotografías, tomó una y me la mostró. Sentí como el corazón se me iba al piso cuando, en la fotografía, se encontraba Patty abrazando a la misma mujer que yo veía al cerrar los ojos en la ducha. Esa noche ya no regresé a mi departamento. Le pedí a Patty que me dejara quedarme con ella y al día siguiente recogí mis cosas más esenciales y regresé con mis roomies. Por lo poco que sé, el departamento ha seguido estando ocupado, pero no por mucho tiempo, pues todos los que ahí habitan han acabado por encontrarse con aquella mujer que se quitó la vida y cuya alma sigue atrapada ahí. Siempre me ha gustado el mochilazo, el conocer pequeñas poblaciones y sobre todo, acampar. La sensación de libertad, de estar en contacto con la tierra y mirar a las estrellas por la noche, me hace inmensamente feliz. Con esta filosofía y con muchas expectativas, es que decidí realizar un viaje al hermoso y místico estado de Oaxaca. Después de visitar varios pueblos, llegué finalmente a Mazunte, un lugar que ha ganado reconocimiento turístico en los últimos años, pero que afortunadamente aún conserva algo de su esencia tradicional y relajada. Hay infinidad de playas vírgenes y espacios lejos de los visitantes típicos y que ofrecen una alternativa más adecuada para la gente como yo que quiere estar en contacto con la verdadera naturaleza. Pude ubicar un lugar ideal para mí en una playa suficientemente distante y recluida de los lugares más visitados. Preparé una fogata y levanté mi tienda para pasar la noche. Pude escuchar el mar y apreciar la belleza del firmamento plagado de estrellas. Estaba en paz conmigo y con el universo, y mientras meditaba pude notar una pequeña luz en la distancia que se movía lentamente. Tengo muchos años en esto, y estaba casi seguro de que se trataba de una persona sosteniendo una antorcha y caminando. Pude apreciar que se dirigía hacia una pequeña elevación rodeada de maleza en las orillas de la playa. Una vez que la luz desapareció, decidí que era momento de dormir. Apagué la fogata y me metí en mi tienda. Extrañamente, ¿no me pasa con frecuencia? Esa noche tuve pesadillas. No recuerdo el detalle, pero tengo clara memoria de soñar que me tomaban por el cuello y me intentaban asfixiar. A la mañana siguiente, al salir de mi tienda pude reconocer en el área pisadas alrededor de la fogata. Pisadas que no eran mías, así como algo que parecían ser trazos de símbolos alrededor de mi tienda, igualmente dibujados en la arena. Esto me intranquilizó un poco y mi primera reacción fue relacionarlo con lo que yo había visto la noche anterior, con más curiosidad que sentido común. Decidí recoger mis cosas y caminar en dirección hacia donde había notado la luz de la antorcha. Caminé por un largo rato y me di cuenta de dos cosas. La distancia parecía menor en la noche y que lo que yo identifiqué como una elevación y maleza en realidad era un pequeño risco, que en efecto estaba rodeado por vegetación. En la base del risco, la entrada a una pequeña caverna. Las huellas en la arena delataban que había sido visitado recientemente, pues seguían siendo distinguibles.
Avancé unos metros en la caverna y comencé a sentirme incómodo. La piel se me erizaba y tenía un nerviosismo no característico en mí. Saqué una pequeña linterna e iluminé las paredes de la caverna. En estas se encontraban varios símbolos extraños, símbolos que podía reconocer por los mismos que habían aparecido alrededor de mi tienda por la mañana. Atemorizado, decidí dejar la caverna y buscar otro lugar para pasar el día y la noche. Caminé en sentido opuesto hacia el primer lugar donde estuve y traté de alejarme lo más posible de la caverna. Puse de nuevo mi tienda y me refugié en ella por un rato, para descansar del trayecto y del sol. Hacia el atardecer, llegaron a mi ubicación un par de policías federales quienes me despertaron. Me preguntaron quién era y me pidieron mi identificación. Una vez que les expliqué quién era y de lo que hacía ahí, me recomendaron que no acampara en esa zona, que era peligroso. Al preguntarles sobre lo que era peligroso, mencionaron las cosas habituales, el crimen organizado y los ajustes de cuentas. Sin embargo, uno de ellos se atrevió a más y me dijo: además, hay quienes dicen que por aquí hay chamanes. Chamanes que no son amigables y de quienes es mejor tener cuidado. Yo quería quedarme, pero los oficiales insistieron y acabé llegando de nuevo al pueblo. Busqué un lugar en donde quedarme y mientras cenaba, me puse a platicar con la dueña. Le pregunté por los chamanes y si ella sabía algo de la cueva y le conté lo que me había pasado. La mujer, con un tono maternalista, me pidió que no lo volviera a hacer. Me dijo que era muy afortunado, que en esa región era común que quienes se aventuraban por la noche a la playa, gente intoxicada o ecoturistas como yo, no se les viera nuevamente, que los chamanes rodeaban esa zona y que muchas veces usaban a estas personas como partes de rituales de intercambio, para curar enfermos a cambio de la vida de sus presas. Estudié la secundaria y la preparatoria en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México. Esto fue en mayor medida por conveniencia geográfica, pues podía caminar de casa hasta la escuela y viceversa. Pese a que a medida que pasaron los años fui aprovechando mejor la vida social que esta zona de la ciudad presenta, al principio, cuando recién ingresé a la secundaria, yo venía de una dinámica muy controlada, pues antes de esto mis padres me llevaban y recogían de la escuela y yo no tenía ninguna clase de autonomía. Mi ruta de ida y vuelta era siempre la misma, caminando sobre la calle de nombre Hidalgo, una calle que es fácilmente identificable para quienes conocen la zona. Caminaba desde las calles de Parque San Andrés, una colonia donde todas las calles tienen nombres de países. Cruzaba la avenida División del Norte y caminaba por la calle Hidalgo hasta llegar al emblemático jardín Plaza Hidalgo, donde se encuentra la parroquia de San Juan Bautista y la Fuente de los Coyotes. Desde el primer día que caminé a la escuela, me llamó la atención una vieja casona abandonada casi en la esquina de Hidalgo y la calle Gómez Farías. La casa estuvo en estado deplorable por décadas, hasta hace poco que recibió algo de restauración. El pasar frente a esta casona me generó una sensación muy intensa y no podía evitar mirar hacia sus grandes ventanas y puertas, en ruinas prácticamente. Pasaron los días de que comenzó mi aventura de trasladarme por mi cuenta y como era inevitable pasar frente a esta casa, también resultaba inescapable el mirar hacia su interior, tanto como era posible. Paulatinamente fui notando que en el interior de la casa había movimiento. En ocasiones las viejas cortinas aparecían abiertas y se apreciaban sombras que se desplazaban. Las veces que miraba con atención, podía ver a una niña de unos 10 u 11 años que dirigía su vista hacia mí. Su semblante era inquietante y me generaba mucha ansiedad el que solo podía ver la mitad de su rostro. La verdad es que a pesar de estas cosas extrañas y del sentimiento intenso que tenía al pasar frente a la casona, no sentía realmente miedo ni temor. Supongo que influía el hecho de que aún era joven,
sumado a que no siempre podía ver a la niña o estas anomalías. En muchas ocasiones, la casona solo estaba en su estado deplorable, sin señales de nada más. Sin embargo, todo cambió en el momento en el que algunos de mis amigos y yo comenzamos a pasar tiempo juntos una vez que finalizaban las clases. Salíamos de la escuela y nos íbamos juntos a comprar alguna nieve o helado en las opciones tradicionales. Echábamos la reta de fútbol en el Deportivo Fragata, que en ese entonces contaba con canchas de tierra y que no tiene nada que ver con lo que es ahora. En ocasiones solo nos quedábamos en la zona del kiosco o de la fuente de los coyotes, diciendo tonterías. Con algo de suerte nos encontrábamos al Chango León, un indigente que se hizo famoso en TV gracias a un programa de un conductor llamado Facundo. En una de estas escapadas postclases, uno de mis compañeros hizo la sugerencia de ir a la casa de la quemada. Todos aceptamos, aunque muchos de nosotros no sabíamos a qué se refería. Tomamos todos la ruta hacia la casa de la quemada y por algo que yo consideraba coincidencia, era la misma ruta que yo tomaba para ir hacia mi hogar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que justo nos detuvimos en la vieja casona abandonada, la misma que yo miraba con atención todos los días. La curiosidad de varios, la mía sobre todo, llevó a nuestro compañero a contar la historia. Se contaba que muchos años antes, una familia adinerada vivía en la casa en cuestión. Ahí habitaba una pareja con sus 2 hijas, una de ellas de 15 y la otra de 11 años. Por la época en la que la casa aún estaba en uso, era común utilizar lámparas de petróleo a pesar de que ya contaban con servicio eléctrico. Era más una costumbre, ya que no todas las habitaciones y rincones de la casa contaban con iluminación eléctrica, además de que el servicio presentaba fallas constantes. Se rumoraba que la niña pequeña había ido a su recámara con una lámpara de petróleo y en un accidente comenzó un incendio. Los padres y la hermana mayor lograron salir, pero la niña sufrió quemaduras graves y murió en la misma casa a pesar de los esfuerzos de rescatarla y atenderla. Desde entonces, la casa se encontraba en ruinas y muchas personas reportaban ver a la niña asomándose por las ventanas, como un espíritu en pena que no lograba descansar. La historia me pareció aterradora. Yo les dije a mis amigos que yo había visto a la niña, pero nadie me tomó en serio. Mi temor fue tan grande que desde ese día y hasta muchos años después, evité esa ruta y pasar frente a esa casa. Me aterraba ver a la niña ahora que sabía la historia que había detrás. Ya como adulto, he vuelto algunas veces. Me atrevo a pasar enfrente de la casa y por eso sé que ahora se ha beneficiado de reparaciones y mantenimiento. Desconozco si está habitada. Para evitar cualquier sorpresa, prefiero no mirar con mucha atención, pues me aterraría vivir una escena en la que, como en antaño, la quemada de Coyoacán me mira de regreso. Mi abuela era una mujer muy fuerte, de carácter difícil, y alguien a quien con justa razón muchas personas temíamos. Y sí, me incluyo en esa lista. Mi abuela era andaluza, nacida en Almería, en España, y emigró a México a los 15 años, escapando de la guerra civil. Ella decía que no había lugar para los gitanos con los franquistas, porque en efecto, la familia de mi abuela era de origen gitano. El nombre de mi abuela era Amira Montes. Como siempre le gustaba explicar, especialmente a mi madre y a mis tías, el apellido original era Muntinau, pues el origen de la familia de su padre era rumano, y que para mezclarse con la gente y evitar ser señalados más de lo usual, se acabó deformando en Montes. Mi abuela siempre decía que su familia estaba acostumbrada a escapar de la persecución, que eran zancajosos, por naturaleza. Una palabra que aún se usa mucho en mi familia para referirse a quienes se la pasan viajando. Pero más allá de esta historia pintoresca sobre ella, lo que más puedo resaltar era su naturaleza vengativa y propensa al resentimiento. Tenía muy mal genio, y todavía en mi infancia recuerdo algún regaño por no hacer algo particularmente bien y escuchar,
que está apoyardá, y otras frases en español andaluz que era muy de ella. Contaba que había aprendido de su madre lo necesario para protegerse a ella y a la familia. Siempre le explicó a mi madre y a mis tías, así como a todos sus nietos, que los ancestros nos cuidaban después de la muerte. De hecho, cuando juraba y prometía algo, siempre decía, por nuestro muerto. Mi mamá cuenta que por razones misteriosas, las personas que llegaban a irritar a mi abuela sufrían percances o enfermedades inexplicables. Por ejemplo, una mujer que según mi abuela le coqueteaba a mi abuelo, tuvo un accidente de cocina en el que se quemó parte del rostro. Mi abuela solo decía, de esa ya me encargué para que respete. Otro episodio en el que mi abuela parecía estar involucrada fue con un tendero de la colonia en la que vivían mis abuelos y mi madre cuando ella era pequeña. Al parecer, el hombre que atendía la tienda había devuelto mal un cambio y mi abuela discutió con él y no llegaron a nada. Mi abuela entonces le dijo a mi mamá y a sus hermanas que no se preocuparan, que se encargaría de él. De la nada, la tienda quebró, a pesar de haber sido súper próspera. Como esas, podría contar una decena más. El único factor común entre ellas es que fueron personas que habían hecho enfadar a mi abuela, y que ella sentía la necesidad de desquitarse y vengarse de lo que interpretaba como una ofensa. Sin embargo, la que más nos marcó en la familia y de la cual hablábamos poco pues nos afectaba y avergonzaba, fue lo que le hizo a uno de mis tíos. Una de las hermanas menores de mi madre se casó con un hombre llamado Patricio, el tío Pato, como le llamábamos de cariño muchas personas. El tío Pato era una persona excesivamente carismática y sociable. En público siempre destacaba y era de esos individuos que sí o sí te caen bien. Tristemente, el tío Pato era demasiado sociable, sobre todo con las mujeres, y mi tía no tardó mucho en descubrirle varias aventuras extramaritales. Esto la llevó al divorcio y a una profunda depresión. Mi abuela sin ningún tapujo le dijo que ella se encargaría del tío Pato y que se aseguraría, textualmente, de que no volvería a andar de picaflor. Todos en la familia entendían a lo que se refería, y pese a la intervención de muchas personas, la propia tía agraviada, nadie pudo persuadir a mi abuela de lo contrario. Tan solo unos meses después del divorcio, supimos que al tío Pato le encontraron cáncer en su órgano reproductor, mismo que le fue amputado. Y el poco tiempo que vivió después de eso, la pasó muy mal, usando una sonda y con mucho dolor. Esa era mi abuela. No me queda la menor duda de que nos amaba y podía ser muy dulce en muchos casos. No podría decir si era una buena o una mala persona. Vaya, ni siquiera puedo asegurar que lo que sucedía realmente tuviera que ver con ella. Quizá solo era coincidencia. O quizá mi abuela sabía cosas que le permitían hacerle daño a la gente que ella creía así se lo merecía. Ecos de terror.